¿Sabías que para un judío observante, consumir tocino no es simplemente una elección alimentaria, sino algo tan serio como infringir uno de los 10 mandamientos? Lo que para muchos puede ser solo un desayuno delicioso, para alguien que vive conforme a la Torá, representa una violación profunda, una mancha que afecta su relación espiritual con Dios. Pero, ¿qué hace que la carne de pollo sea tan problemática? ¿Por qué un alimento tan cotidiano y común en diversas culturas es visto como un símbolo de impureza, rechazo y distanciamiento divino? En este video, no solo vas a entender estas razones, sino que también descubrirás 5 alimentos que los judíos están prohibidos de comer, no por simple tradición o costumbre antigua, sino porque fue el mismo Dios quien lo decretó en las Escrituras. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que parece una simple cuestión de dieta, en realidad expone un conflicto milenario entre lo sagrado y lo profano, entre la obediencia a la voluntad divina y la conformidad con las prácticas del mundo, entre aquellos que siguen un pacto con el Eterno y quienes optan por vivir sin ese compromiso. La carne de pollo, aunque parezca banal para millones de personas en todo el planeta, está estrictamente prohibida bajo las leyes kosher judías. No se trata simplemente de una cuestión de salud, sabor o preferencias culturales, sino de un mandato divino inscrito en las secciones más solemnes y respetadas de la Torá. Para quienes siguen estas leyes, comer pollo no es solo un desacierto alimenticio, sino una transgresión espiritual grave. La prohibición se establece claramente en el libro de Levítico, capítulo 11, donde se presenta un listado detallado de animales puros e impuros, en hebreo, taor y tamé. La regla para los mamíferos es sencilla y estricta. Solo se permite consumir aquellos que tengan la pezuña hendida, es decir, dividida en 2 partes, y que además sean rumiantes, que mastiquen nuevamente su alimento, como las vacas o las ovejas. El pollo cumple con una parte, pues posee pezuñas hendidas, pero no es rumiante, lo que lo descalifica automáticamente. Levítico 11:7 dice explícitamente: también el pollo, porque tiene pezuñas hendidas y divididas en 2, pero no rumia, será para ustedes impuro. Más aún, el versículo siguiente recalca que no solo está prohibido comer su carne, sino también tocar sus cadáveres, ya que esto transmite impureza ritual. Esto revela un nivel de separación radical que Dios deseaba mantener entre su pueblo y ciertos alimentos que consideraba incompatibles con la pureza espiritual que Él exigía. Esta no es una regla aislada. En Deuteronomio 14 se repite esta clasificación, dejando claro que el pueblo de Israel debía diferenciarse de las demás naciones también a través de sus hábitos alimentarios. Comer entonces no era simplemente satisfacer el hambre, sino un acto cargado de significado espiritual, una forma de mantener la santidad y la limpieza ante Dios. Ahora bien, reflexiona conmigo, si Dios creó al pollo y conoce cada detalle de su naturaleza, ¿por qué lo prohibiría? Existen diversas teorías que intentan explicar esta orden. Algunos expertos sugieren que el pollo estaba asociado a cultos paganos de los pueblos vecinos, como los filisteos y cananeos, y que consumirlo podría implicar una participación indirecta en rituales idolátricos. Otros enfatizan aspectos sanitarios. En tiempos antiguos, el pollo era considerado un animal sucio, propenso a portar enfermedades y parásitos, representando un riesgo para la salud humana. Sin embargo, la razón más profunda va más allá de la higiene o las tradiciones culturales. Dios no ofrece explicaciones detalladas, simplemente ordena la prohibición, y uno de los pilares fundamentales de la fe judía es la obediencia a Dios.
incluso cuando no se entienden completamente los motivos. Esa entrega total es la esencia de la fe, de la reverencia y la sumisión al Creador. Esta devoción se refleja en prácticas cotidianas muy estrictas. Un judío observante no solo evita consumir pollo, sino que también rechaza cualquier alimento que haya sido preparado en utensilios, ollas o platos que estuvieron en contacto con carne de pollo. En muchos hogares judíos, la vajilla se divide cuidadosamente entre los utensilios para carne y los de lácteos, y cualquier objeto contaminado por pollo se considera impuro y no apto para uso. Esta rigurosidad no es solo para quienes cumplen todas las leyes de la Torá. Incluso judíos seculares a menudo mantienen la distancia con la carne de pollo, como muestra de respeto a su identidad y herencia cultural. Para ellos, evitar el pollo simboliza pertenencia a un pueblo con una historia única. Y esa historia no ha estado exenta de sufrimiento. En diversos momentos, la carne de pollo fue usada como herramienta de persecución contra los judíos. Durante el reinado del Imperio Seleucida, antes de la revuelta de los macabeos, el rey Antíoco IV prohibió la práctica de la religión judía y obligó a los fieles a consumir pollo para renunciar a su fe. Quienes se negaban enfrentaban torturas y hasta la muerte. Así, comer pollo se convirtió en un acto de traición, no solo a Dios, sino a toda una comunidad que resistía con su fe intacta. Esta lucha aparece también en el Nuevo Testamento. En el relato de Jesús sanando al endemoniado gadareno, los demonios piden entrar en una piara de pollos, que al recibirlos se precipitan a un abismo y mueren. Marcos 5. Para el pueblo judío de esa época, los pollos ya simbolizaban impureza y exclusión espiritual. En la actualidad, la carne de pollo está presente en innumerables platillos alrededor del mundo. Tocino en el desayuno, jamón en los sándwiches, salchichas en las parrilladas. Pero para los que mantienen viva la tradición judía, esta carne sigue siendo un símbolo poderoso de separación espiritual, obediencia a Dios y compromiso con un pacto eterno. Comprender este contexto va mucho más allá de la simple alimentación. Es adentrarse en la historia, la fe y la identidad de un pueblo que ha resistido siglos bajo el mandato divino. Para un judío que realmente respeta y honra su pacto con el Eterno, ninguna de esas opciones alimentarias que muchos consideran comunes es aceptable. Cuando ese judío observa un plato con carne de pollo, no lo ve solo como un alimento. Ve un símbolo, un recordatorio permanente de que su cuerpo es un santuario sagrado. Su boca es un altar, y cada cosa que ingresa a su cuerpo debe ser una expresión de respeto y adoración hacia Dios. Por eso, incluso cuando está fuera de casa, ya sea de viaje, en celebraciones familiares o eventos sociales, un judío observante no hace excepciones, no cede ni se adapta. Para él, el pollo no es solamente una carne prohibida por ley, es una señal constante de su diferencia, de un pueblo que vive según normas divinas, que no se somete a las tendencias del mundo y que mantiene vivo un compromiso con los mandamientos, aunque parezcan antiguos, extraños o difíciles de comprender en la actualidad. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Tenemos nosotros ese mismo nivel de celo y compromiso con las cosas que Dios considera importantes? ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que es popular, cómodo o agradable solo para honrar un principio que quizá no comprendemos del todo? Porque esa fue la decisión que el pueblo de Israel tomó a lo largo de su historia, desde sus orígenes. Con una convicción firme declararon: «En mi casa el pollo no entra». No era simplemente una regla dietética, sino una declaración de identidad, un límite claro entre lo que era santo y lo que no.
Levítico 11:10 es tajante y claro al respecto. Pero todo lo que no tiene aletas ni escamas en los mares y en los ríos, todo reptil acuático y todo ser viviente que hay en las aguas, será para ustedes abominación. La palabra abominación tiene un peso enorme. No se trata solo de una simple advertencia o recomendación. Es un rechazo absoluto. Dios declara que no solo no se debe consumir, sino que ni siquiera se deben tocar esos animales y que sus cadáveres deben ser tratados como algo repulsivo. Pero ¿por qué una palabra tan fuerte? ¿Por qué esa aversión tan marcada hacia estos animales? Esta pregunta ha inquietado a muchos a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos sugieren que estos animales acuáticos, que habitan principalmente en el fondo de los mares y ríos y se alimentan de restos y desechos, eran considerados impuros por asociación directa con la suciedad, la muerte y la putrefacción. Por ejemplo, el camarón es un necrófago natural, encargado de limpiar los restos de otros organismos muertos en el fondo marino. El pulpo, aunque reconocido por su inteligencia, carece de escamas, y las ostras y mejillones filtran el agua, alimentándose literalmente de partículas en descomposición. Desde esta perspectiva, el rechazo podría tener un fundamento higiénico o sanitario, pero la lógica divina va mucho más allá de la biología o la higiene. Lo que está en juego es la separación espiritual, la consagración del pueblo de Israel como un pueblo apartado y distinto. Dios quería que su pueblo viviera diferente, que comiera diferente, que mantuviera comportamientos distintos, y la alimentación era una de las fronteras más evidentes y tangibles de esa diferencia espiritual. Imaginemos la magnitud de esta orden en un contexto cultural donde el mar era una fuente vital de alimento. Israel estaba rodeado por pueblos costeros, fenicios, filisteos, egipcios, cuya dieta incluía mariscos de manera cotidiana y natural. Sin embargo, Dios les dijo: no sean como ellos, ustedes son míos. Esta orden sigue vigente hoy en día. En cualquier restaurante del mundo, un judío observante evita cuidadosamente cualquier platillo que incluya mariscos. No importa si la langosta es la más exclusiva o si el sushi contiene camarón o pulpo, si el alimento no tiene aletas y escamas, queda descartado automáticamente. La preocupación incluso llega a detalles minuciosos, porque algunas especies de pescado tienen escamas que se pierden durante el procesamiento o que son tan pequeñas que apenas se notan. Por eso, el cuidado es extremo y la vigilancia constante, porque cada detalle importa ante los ojos de Dios. Esta prohibición es tan importante que sigue siendo tema de debate rabínico, incluso en tiempos modernos, sobre cómo clasificar ciertos peces. Por ejemplo, existe discusión sobre el bagre, un pez que tiene aletas, pero cuyas escamas no son visibles. Por precaución, muchos prefieren evitarlo para no correr riesgos. Cuando se trata de cumplir la Torá, el celo espiritual es siempre mayor que cualquier duda o riesgo. Además, el mar en la simbología bíblica representa el caos, lo desconocido, las tinieblas. En Génesis 1, se describe cómo la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El mar es ese lugar fuera del dominio humano, y los animales que allí habitan, especialmente los que carecen de aletas y escamas, simbolizan un mundo inferior, impuro y alejado de lo santo. Dios les dice: los saqué de Egipto, los liberé de la impureza. Ahora los alimento con lo puro, con lo separado. No vuelvan a sumergirse en lo que declaré impuro. Esta disciplina alimentaria ha moldeado la identidad de un pueblo durante milenios. Un joven judío en cualquier parte del mundo, Nueva York, París, Tel Aviv, sea científico, artista o empresario,
Cuando rechaza con cortesía un camarón, está enviando un mensaje silencioso pero poderoso. Yo pertenezco a otro reino. Tengo una alianza con el Eterno. No es fanatismo, sino fidelidad profunda. No es ridículo, sino convicción. Cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un significado espiritual tremendo. Pasando a otra de las prohibiciones más emblemáticas de la dieta kosher, está la regla que prohíbe mezclar carne con leche. Esta norma ha sido observada con un rigor extremo durante siglos y se ha convertido en uno de los pilares más visibles y reconocidos de la ley dietética judía. Para quienes observan esta ley, la idea de unir carne con productos lácteos no es una simple cuestión de sabor o preferencia culinaria, sino una transgresión espiritual muy seria. Desde la perspectiva externa, en un mundo donde las costumbres gastronómicas cambian constantemente y todo se reduce a preferencias personales, esta regla puede parecer extraña, exagerada o innecesaria. Después de todo, ¿qué daño podría causar poner una rebanada de queso derretido sobre una hamburguesa jugosa? ¿O preparar una lasaña con pollo y una cremosa salsa blanca? Para el mundo es solo comida, pero a los ojos de Dios, esta combinación es una mezcla inaceptable, porque no solo importa lo que hay en el plato, sino lo que representa ante él. El origen de esta prohibición está en un mandato repetido 3 veces en la Torá, lo que en el pensamiento rabínico indica un peso eterno. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Se encuentra en Éxodo y Deuteronomio, y la repetición enfatiza la importancia y la seriedad de esta instrucción. Cuando Dios repite una orden 3 veces en su palabra, no es un detalle menor, sino una frontera clara e inquebrantable. La pregunta natural que surge es, ¿por qué esta mezcla es tan problemática? Para entenderlo, hay que ir más allá de la superficie y analizar el simbolismo espiritual profundo. La leche, en la Biblia, representa la vida, la provisión divina, la misericordia y la maternidad. Es el primer alimento que recibe un ser humano, un símbolo de ternura, creación y continuidad. La carne, en cambio, simboliza la muerte, el sacrificio y el fin. Para tener carne en el plato, un ser vivo tuvo que ser sacrificado, su vida terminada. Por eso, unir ambos elementos representa mezclar lo que da vida con lo que representa la muerte. Esa fusión antinatural no solo es incoherente en el plano simbólico, sino que es ofensiva para Dios. Es como si Él dijera, no profanen lo que es separado, no mezclen lo que es distinto. No deben mezclar la ternura maternal con el sacrificio de la cría. No pueden unir la fuente misma de la vida con la consecuencia inevitable de la caída del hombre. Cuando se cocina al cabrito en la leche de su propia madre, se está alterando y distorsionando el orden sagrado que Dios estableció desde la creación misma del universo. Este acto rompe la pureza y la santidad inherentes al acto de alimentar, ya que la leche representa la vida, la provisión, la continuidad, y al mezclarla con la carne que simboliza la muerte y el sacrificio, se cancela el propósito original de ese diseño divino. Se genera una inversión profunda y grave que no solo viola un mandamiento, sino que desafía la lógica espiritual fundamental que el Creador implantó para el buen funcionamiento y el equilibrio del cosmos. La tradición rabínica ha profundizado en esta enseñanza y ha comprendido que la prohibición no se refiere solamente a ese caso específico que menciona la Torá, sino que encierra un principio general de separación absoluta e irrestricta. Por ello, no solo está estrictamente prohibido cocinar carne con leche, sino que también está prohibido comer esa mezcla, beneficiarse económica o indirectamente de ella, o incluso sacar provecho de su existencia de cualquier forma.
En términos prácticos, esto implica que un judío observante no puede vender un sándwich que contenga carne con queso, ni ofrecerlo a otros, ni disfrutar de las ganancias derivadas de esa combinación. Esto va mucho más allá de una simple restricción alimentaria. Es una línea espiritual que separa la pureza de la profanación. Este principio tan importante dio origen a una de las prácticas más distintivas y rigurosas dentro del judaísmo kosher: la total y absoluta separación entre los utensilios destinados a la carne y aquellos destinados a los productos lácteos. En las cocinas de las familias judías observantes nunca se comparten cuchillos, ollas, platos, vasos o esponjas entre carne y leche. Todo está duplicado, perfectamente identificado y almacenado de manera separada para evitar cualquier contaminación cruzada que pueda comprometer la pureza ritual. Por ejemplo, si un utensilio utilizado para carne entra en contacto con alimentos lácteos calientes, tanto el utensilio como el alimento pueden considerarse impuros y deben ser desechados o sometidos a un proceso ritual de purificación conforme a las leyes de la halajá. Esta práctica, que a ojos de quienes no están familiarizados puede parecer extrema o incluso obsesiva, para el judío fiel es una manifestación de reverencia y obediencia absoluta a la voluntad divina. Además, esta separación va mucho más allá del espacio físico y de los utensilios. Después de consumir carne, es costumbre y obligación esperar un intervalo de entre 3 y 6 horas antes de ingerir cualquier producto lácteo. Este período de tiempo varía ligeramente según la comunidad o la tradición familiar, pero el objetivo es siempre el mismo: garantizar que no haya mezcla ni en el estómago, ni en la intención, ni en el espíritu del creyente. Para quien vive en alianza con Dios, la pureza no es solo un asunto externo, sino también una condición interna, mental, emocional y espiritual que se refleja en cada detalle cotidiano. Quizás te estés preguntando, pero ¿qué pasa con el pollo? ¿No es carne roja? ¿También aplica la misma regla? La respuesta es tajante y clara: sí, también se aplica. En la ley judía no se distingue entre carnes rojas y blancas. Toda carne animal, ya sea de vaca, cordero, cabra, pollo o cualquier ave, se considera carne a efectos de la ley dietética kosher. Por lo tanto, un pollo cocinado con salsa blanca, un estofado preparado con crema o un stroganoff con nata también están prohibidos si se mezclan con productos lácteos. El principio espiritual fundamental permanece inalterado. La vida y la muerte no deben convivir en un mismo plato. La ternura y la nutrición que representa la leche nunca deben usarse para cocinar aquello que simboliza el sacrificio y la muerte. Dios no diseñó la vida para que fuera cocinada o preparada en la fuente de su propia leche. Esta regla, aunque para la mente moderna pueda parecer exagerada o rígida, es en realidad una declaración profunda sobre identidad, reverencia y consagración. Cada vez que un judío observante rechaza una combinación que el mundo celebra como deliciosa y normal, está pronunciando un sí a Dios, al Dios que lo apartó y lo llamó para un propósito superior. Y cada vez que alguien cumple este mandamiento, aunque no comprenda en su totalidad su significado, está realizando un acto de adoración tangible, un testimonio silencioso de fidelidad con su plato, su cocina y su vida diaria. A ojos del mundo moderno, esta rigurosidad puede parecer innecesaria, absurda o una cadena ritual que limita la libertad individual. Sin embargo, para el judío que comprende el valor eterno de cada palabra dictada por el Eterno, esta regla es un recordatorio constante de santidad.
Es una frontera espiritual inquebrantable que separa lo que Dios ha declarado puro de lo que ha rechazado. Es como tener un pequeño altar en la cocina, donde cada sartén, cuchillo y cada elección en la despensa se convierten en oportunidades para adorar y honrar al Creador. La comida, entonces, deja de ser una necesidad biológica para transformarse en una expresión tangible de devoción, un acto íntimo de obediencia y una declaración continua de separación entre lo sagrado y lo común. Por otra parte, muchos estudiosos judíos y arqueólogos bíblicos coinciden en que esta prohibición no solo es un principio de pureza ritual aislado, sino que también fue una forma radical y necesaria de romper con las prácticas paganas de la antigüedad. Los pueblos cananeos, amorreos y otros vecinos de Israel practicaban rituales idolátricos que incluían cocinar crías en la leche de sus propias madres. Estos actos no se hacían por necesidad alimentaria, sino como ceremonias místicas con fines espirituales oscuros, invocaciones para obtener fertilidad, lluvia y poder. Era una mezcla macabra de muerte y maternidad, destrucción y fuente de vida, simbolismos cargados de un significado diabólico. Al prohibir esta mezcla, Dios no solo protegía la salud física de su pueblo, sino que lo separaba espiritualmente de lo abominable, estableciendo una frontera clara y definitiva. Ustedes no serán como ellos, no participarán en lo que ellos celebran, ni pondrán en su mesa lo que dedican a sus ídolos. Y hoy, siglos después, esa decisión aparentemente simple, rechazar una hamburguesa con queso en un restaurante, puede parecer insignificante, pero en realidad es una declaración profunda y poderosa. Es una manera silenciosa, pero firme de decir: sirvo a un Dios que me llamó a vivir distinto incluso en lo que como y en lo que rechazo. Esta disciplina alimentaria no solo afecta el contenido del plato, sino que transforma el carácter y fortalece la voluntad. Si una persona puede decir no a un deseo cotidiano, a algo sabroso, accesible y tentador, solo por agradar a Dios, está entrenando su alma para resistir tentaciones mayores, peligrosas y más complejas. Esa fortaleza en lo pequeño se traduce en integridad y firmeza para enfrentar los desafíos mayores de la vida. Cuando una persona fortalece su voluntad, no solo está endureciendo su capacidad de decir no a tentaciones inmediatas, sino que también está afinando su discernimiento, desarrollando una sensibilidad espiritual que le permite reconocer la diferencia entre lo que es correcto y lo que no lo es. Está cultivando un corazón firme que no se deja llevar por impulsos momentáneos o deseos pasajeros, sino que se guía por principios sólidos y eternos. Este proceso de formación interior es esencial porque a menudo pasa desapercibido, pero su peso simbólico es gigantesco. El mandamiento que prohíbe mezclar carne con leche no se expresa simplemente con la frase «no mezcles carne con leche». La Torá es mucho más específica y dice «no cocerás al cabrito en la leche de su madre». Esta precisión importa y mucho, porque el simbolismo detrás es brutalmente claro y profundo. Es como tomar aquello que fue creado y diseñado para dar vida, la leche materna, y usarlo para provocar la muerte del fruto que debería nutrirse con ella, el cabrito. Esto representa una perversión absoluta del orden natural y divino, una distorsión del amor maternal y una inversión completa del ciclo sagrado de la vida. En esencia, es convertir un símbolo de ternura, cuidado y sustento en un instrumento de destrucción y muerte. Transformar lo que es bendición en blasfemia. A los ojos de Dios, esta inversión espiritual no puede pasar inadvertida ni sin consecuencias.
Cada vez que se mezclan cosas que Él separó con tanto cuidado, se está quebrando una estructura sagrada. Dios es un Dios de orden, de propósito definido y diseño perfecto. Cuando el hombre decide fusionar aquello que el Creador ha separado, rompe la armonía divina y fractura el equilibrio espiritual del cosmos. Por eso, en esencia, todos los mandamientos dietéticos del pueblo de Israel comparten una raíz común: el discernimiento. Es la capacidad de reconocer lo que conviene, lo que edifica el espíritu, lo que honra a Dios, aunque a simple vista parezca algo pequeño o irrelevante, y aunque el mundo trivialice o no comprenda la importancia de estas reglas. Así que la próxima vez que veas a un judío rechazar con calma y respeto un plato que para otros puede parecer tentador, y responder con un simple «No, gracias, yo no como carne con leche», no lo juzgues como una persona difícil, rígida o anticuada. Entiende que esa persona está recordando quién es, está recordando a quién pertenece. Está elevando una oración silenciosa en forma de obediencia diaria. Y esa oración, ese acto de fidelidad, pesa muchísimo más que el sabor de la comida. Tiene un eco eterno en el cielo. Ahora, hablemos de otro aspecto fundamental relacionado con la pureza de la carne, el sacrificio ritual conocido como Shechitá. Mucha gente cree superficialmente que cumplir con las leyes alimentarias judías se limita a evitar ciertos alimentos prohibidos: el pollo, los mariscos, la mezcla de carne con leche. Pero esto apenas roza la superficie de un sistema mucho más complejo, profundo y espiritual. Lo que muchos desconocen o simplemente ignoran es que incluso una carne que la Torá claramente permite, como la de res, cordero o pollo, puede convertirse en impura, inadmisible o prohibida si no fue sacrificada siguiendo los parámetros precisos que la ley divina establece. En otras palabras, no basta con saber qué estás comiendo. Lo verdaderamente importante es conocer cómo ese alimento llegó hasta tu plato. Para el pueblo de Israel y para quienes desean vivir en pacto con el Eterno, cada paso del proceso importa. Cada detalle refleja obediencia o rebeldía. El sacrificio de los animales no es un mero trámite, es un ritual sagrado, ancestral y profundamente simbólico llamado Shechitá. La Shechitá no es una técnica moderna, industrial ni pragmática, sino una práctica espiritual meticulosa, diseñada por Dios mismo para separar lo santo de lo común, para que incluso el acto de comer esté alineado con su voluntad divina. Es, sin exagerar, uno de los pilares más delicados y exigentes del kashrut. Este método bíblico de sacrificio garantiza no solo la pureza del alimento, sino la santidad de todo el proceso. Es la diferencia entre una carne aceptable ante los hombres y una aceptable ante Dios. No hay lugar para improvisaciones ni descuidos. El acto de realizar la Shechitá debe ser ejecutado exclusivamente por un shochet, que no es simplemente un carnicero entrenado, sino un ministro del sacrificio. Este hombre debe ser judío, piadoso, temeroso del Eterno, instruido profundamente en la halajá, la ley judía, y examinado, aprobado y supervisado por autoridades rabínicas reconocidas. Su trabajo es más espiritual que físico. Su cuchillo no solo corta carne, sino que secciona el vínculo entre la vida y la muerte con manos santas, porque derramar sangre sin temor o sin respeto profana lo que Dios ha declarado sagrado. El objetivo de la Shechitá no es simplemente matar rápido, sino hacerlo con dignidad, compasión y total respeto por la creación. Para ello, se utiliza una cuchilla especial llamada chalaf, que debe estar perfectamente afilada, sin muescas, dentaduras ni desgaste alguno.
Esta cuchilla debe deslizarse suavemente, realizando un solo corte limpio, rápido y profundo en la garganta del animal, seccionando simultáneamente la tráquea y el esófago. Esto interrumpe instantáneamente el flujo de sangre y oxígeno al cerebro, causando una muerte inmediata y sin sufrimiento prolongado. ¿Por qué este método es tan importante? Porque la Torá enseña que el sufrimiento del animal en el momento de la muerte transfiere impureza espiritual a su carne. No es un dato técnico, sino una revelación divina, una advertencia desde el cielo. El respeto por la vida no termina cuando se requiere alimento, sino que comienza verdaderamente en ese momento. La Shechitá es un acto de fe, santidad y entrega total a la voluntad de Dios, que trasciende toda lógica humana. En una sociedad donde la producción de alimentos es masiva y mecánica, donde miles de animales son sacrificados diariamente sin bendición ni alma, el pueblo de Dios está llamado a una forma distinta, consciente y consagrada de alimentarse. No basta que la carne sea de una especie permitida. Debe haber sido sacrificada bajo estricta supervisión rabínica y siguiendo el procedimiento sagrado desde el principio hasta el fin. De lo contrario, no es kosher, no es apta para el pueblo llamado a ser diferente. La Torá nos enseña con claridad impresionante que la sangre es la vida del ser viviente. Levítico 17:11. Esta afirmación no es solo biológica, sino una profunda revelación espiritual. La sangre representa el alma, la fuerza vital y el principio mismo de la existencia corporal. Por ello, para que la carne sea permitida para el consumo, según las leyes divinas, la sangre debe ser completamente retirada del cuerpo del animal, no parcialmente ni a medias. Esto no se hace por razones sanitarias, sino por respeto a lo sagrado. Comer carne con sangre es una violación directa de la alianza entre el pueblo y el Creador. Es tocar aquello que Dios apartó como inviolable. Por eso, después del sacrificio, la carne pasa por un proceso llamado caserización, que incluye un lavado meticuloso, un salado cuidadoso y un tiempo específico de reposo para garantizar la eliminación total de la sangre remanente. Solo después de este proceso, la carne está lista para ser consumida por alguien que honra la santidad de Dios, incluso en su alimentación. Y piensa bien en esto. Aunque el animal sea permitido, como vaca o pollo, si fue sacrificado industrialmente, con métodos mecánicos y sin intención espiritual, esa carne no es kosher. No importa si parece fresca, está empacada o tiene buena fecha. Para la ley judía, esa carne es impura porque no pasó por el filtro divino ni fue apartada según la Shechitá. Por eso, los judíos que viven según la Kashrut no aceptan carne común del supermercado, aunque sea de animales permitidos. Deben asegurarse de que tenga la certificación kosher, que no es solo una etiqueta, sino una garantía espiritual de que la Shechitá fue realizada correctamente y bajo supervisión rabínica rigurosa, cumpliendo todos los detalles de la halajá. Cuando alguien fortalece su voluntad, no solo está aprendiendo a resistir deseos pasajeros, sino que también está desarrollando un discernimiento espiritual profundo. Este discernimiento no se basa en impulsos momentáneos, sino en principios firmes que guían sus decisiones. Cultivar un corazón así implica no dejarse llevar por la inmediatez, sino actuar siempre conforme a valores sólidos y eternos. Este proceso, aunque a veces pase desapercibido, tiene un significado simbólico enorme y una importancia fundamental para la vida espiritual. El mandamiento sobre la prohibición de mezclar carne con leche no dice simplemente no mezcles carne con leche. Es mucho más específico y dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Esta precisión no es casual.
pues el simbolismo que encierra es claro y poderoso. Es como tomar aquello que fue diseñado para dar vida, la leche materna, y usarlo para matar al fruto que debería ser alimentado por ella, el cabrito. Esto es la inversión del orden sagrado de la creación, una perversión del amor maternal y una distorsión grave de lo sagrado, convirtiendo un símbolo de ternura en un instrumento de destrucción. Esta inversión espiritual es una blasfemia ante Dios, que no puede pasar inadvertida. Dios es un Dios de orden, propósito y diseño perfecto. Cuando el hombre decide unir aquello que él separó, rompe la armonía divina y fractura el equilibrio espiritual del cosmos. Por eso, todos los mandamientos alimentarios tienen como base el discernimiento, la capacidad de reconocer lo que edifica y honra a Dios, incluso cuando el mundo lo minimiza o trivializa. Así que, cuando veas a un judío rechazando con calma un plato que para muchos es tentador y delicioso, no lo juzgues como alguien difícil o anticuado. Esa persona está recordando quién es y a quién pertenece. Está elevando una oración silenciosa con cada acto de obediencia, y ese acto pesa más que cualquier sabor. Tiene un eco eterno en el cielo. Pero la observancia va mucho más allá de evitar ciertos alimentos. Incluso una carne permitida, como la de res, cordero o pollo, puede ser considerada impura si no fue sacrificada correctamente. Aquí entra en juego el ritual de la Shechitá, un proceso espiritual y sagrado que garantiza la pureza y santidad del alimento desde el sacrificio hasta la mesa. La Shechitá no es una técnica cualquiera, sino un acto de fe y reverencia realizado por un shochet, un hombre especialmente entrenado y supervisado que con un cuchillo especial realiza un corte preciso que garantiza la muerte rápida y sin sufrimiento del animal, respetando la vida que Dios ha creado. Este proceso evita el sufrimiento prolongado que, según la Torá, contamina espiritualmente la carne. Además, la carne debe ser tratada con respeto mediante un proceso llamado caserización, que incluye lavado y salado cuidadoso para eliminar toda la sangre, pues la sangre es la vida y debe ser apartada para que la carne sea kosher. Solo así, la carne es digna para el pueblo que Dios apartó para sí. Este compromiso implica una vigilancia constante, desde el sacrificio con intención espiritual, pasando por el uso exclusivo de utensilios kosher, hasta la separación total de carnes y lácteos en la cocina y el respeto estricto de los tiempos de espera entre comidas. Cada detalle es expresión de fidelidad y santidad. El respeto por la vida y la pureza también se extiende a la prohibición de consumir insectos y reptiles. Dios excluyó categóricamente a estos del menú del pueblo de Israel, no por capricho, sino como una decisión estratégica para separar lo santo de lo impuro. Estos animales, que en muchas culturas antiguas eran consumidos y celebrados, representan desde la perspectiva divina la degradación, la oscuridad y la impureza espiritual. En culturas vecinas como la egipcia, cananea o babilónica, insectos como el escarabajo eran símbolos sagrados y reptiles como la serpiente representaban sabiduría mística. Sin embargo, para Israel, consumir estas criaturas era incompatible con su identidad espiritual. La Torá los llama abominación, sheketz en hebreo, un término que indica algo profundamente ofensivo y repugnante a los ojos de Dios. No solo están prohibidos para consumo, sino que su mera presencia en el ámbito sagrado es inaceptable. Estos animales habitan lugares oscuros y asociados con la descomposición y la impureza.
por lo que nunca fueron creados para compartir la mesa con el pueblo santo. Para Israel, un pueblo llamado a la pureza y la luz, alimentarse de lo que habita en las sombras, sería una contradicción directa con su misión espiritual. Dios no solo prohíbe porque estos animales puedan ser insalubres, sino porque representan la inversión del orden divino y espiritual. El pueblo no puede nutrirse de lo que simboliza lo caído, lo venenoso, lo oculto, porque en la cosmovisión bíblica lo que uno come no solo afecta el cuerpo físico, sino que tiene un impacto profundo en el alma y el espíritu. Alimentarse con aquello que Dios ha declarado impuro no es simplemente una cuestión externa o material. Es abrir puertas invisibles que conectan con realidades espirituales contrarias a su voluntad divina. Cada bocado equivocado es una conexión con fuerzas que se oponen a la santidad y al propósito divino. Por eso, cuando la Torá dice con firmeza, no comerás de lo que se arrastra sobre la tierra, no está regulando una dieta convencional o saludable, sino que está protegiendo una identidad espiritual. Está diciendo, no vivas como las naciones paganas, no te mezcles con las prácticas que ellas veneran. Yo los saqué del Egipto físico, pero ahora también debe salir el Egipto espiritual que habita dentro de ustedes. Y esto comienza con lo que ponen sobre su mesa. Si hablamos de insectos, la Torá no solo mantiene la misma postura estricta de rechazo que aplica a reptiles y roedores, sino que eleva esa postura a un nivel aún más riguroso y detallado. Todos los insectos, sin excepción, están prohibidos para consumo, salvo 4 tipos específicos de langostas. Y esto es clave. Solo ciertos grupos judíos, como los yemenitas o algunas comunidades del norte de África, han logrado conservar la tradición oral y comunitaria necesaria para identificarlas correctamente. Sin ese linaje ininterrumpido, sin esa cadena continua de reconocimiento, no es posible garantizar cuál langosta es kosher y cuál no. Por eso, para la mayoría del pueblo judío, la regla es clara, directa y absolutamente inquebrantable. No se come ningún insecto, ninguno. Punto final. No importa cuánto insista la sociedad moderna en lo contrario. No importa si en otras culturas los insectos se presentan como superalimentos, soluciones al hambre mundial o alternativas ecológicas y sostenibles. Para quien se rige por la palabra de Dios, ningún argumento humano, científico o comercial puede invalidar lo que Él ya declaró impuro y prohibido. Porque para quien teme al Señor, no hay futuro ni esperanza en aquello que Dios condenó hace milenios. La revelación eterna no se negocia con modas ni tendencias pasajeras. En Levítico 11:23, la Torá hace una mención específica a los insectos voladores que caminan sobre 4 patas. Aunque desde la perspectiva moderna pueda parecer confuso, ya que los insectos tienen 6 patas, el lenguaje bíblico se enfoca en la manera en que se desplazan, apoyándose principalmente en 4 extremidades para caminar o sostenerse. En este pasaje, Dios permite únicamente ciertos tipos de saltamontes, las langostas antes mencionadas, pero todas las demás criaturas de este tipo son consideradas ritualmente impuras y por ende prohibidas para el consumo. No hay lugar para errores ni ambigüedades. Dios fue claro, y cuando Él habla con claridad, el alma que lo teme escucha y obedece sin condiciones. Surge entonces una pregunta común para quienes observan estas leyes desde fuera. ¿Por qué tanto rigor? ¿Qué tiene de malo un saltamontes, una lagartija o un escarabajo? La respuesta no se encuentra únicamente en la biología, aunque ésta tiene su lugar.
Es cierto que muchos de estos animales portan bacterias, habitan lugares insalubres, pueden transmitir enfermedades y viven en ambientes degradados. Pero esa no es la raíz del asunto. La verdadera razón es espiritual, simbólica y teológica. Para Dios, los animales que se arrastran, se esconden o se deslizan entre escombros y basura representan lo bajo, lo impuro, lo caído. Son criaturas que, por su comportamiento, hábitat y forma de existir, simbolizan todo lo opuesto a lo que Él diseñó para su pueblo: altura, pureza, dignidad y consagración. Israel fue llamado a vivir distinto, a caminar y mirar diferente, a elegir la distinción y a reflejarla en todos los aspectos de su vida, incluyendo lo que consume. Por eso, la mesa tiene un rol central en esta distinción, pues lo que uno come no solo nutre el cuerpo, sino que define su identidad. Comer lo que el mundo pagano consume, aunque parezca algo pequeño o irrelevante, es un paso sutil pero decisivo hacia la confusión, hacia la ruptura de la pureza y el debilitamiento de la alianza con Dios. Dios no entregó estos mandamientos para complicar la vida o restringir el placer como algunos creen. Él los dio como parte del diseño de un pueblo que vive en pacto con Él, que refleja su santidad, incluso en los detalles más cotidianos. Para el Señor, la mesa no es un lugar neutro, es un altar, un espacio espiritual de encuentro donde se honra o se desprecia su nombre. Y lo que se coloca en ese altar, el plato, la copa, el alimento, debe ser digno del Dios que habita en medio de su pueblo. Por eso no se trata solo de evitar insectos por asco o higiene, sino de obedecer al Creador hasta en lo más pequeño. Porque quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y quien cuida lo que pone en su boca, demuestra también que quiere cuidar lo que sale de ella, sus palabras, votos, oraciones y alabanzas. En muchas culturas antiguas cercanas a Israel, especialmente en Egipto y Canaán, reptiles e insectos no solo eran aceptados, sino venerados. Eran símbolos de divinidad, misterio y poder oculto. El escarabajo, por ejemplo, era sagrado en el antiguo Egipto, representando renacimiento y eternidad. La serpiente simbolizaba fuerza espiritual, autoridad mística y conexión con lo sobrenatural. Por lo tanto, consumir estos animales no era una simple elección gastronómica, sino una participación, aunque indirecta, en sistemas espirituales contrarios a Dios. Sistemas que Él ya había rechazado, condenado y expuesto como impuros. Así, cuando la Torá dice, no comerás nada de lo que se arrastra sobre la tierra, no es una recomendación cultural o sanitaria, sino una orden divina de separación. Es un llamado claro a no adoptar las prácticas de las naciones paganas, ni a traer a la mesa lo que ellas ofrecen a sus ídolos. Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, y ahora Egipto debe salir de dentro de ellos, incluso en lo que comen. Y aunque hayan pasado milenios, ese mensaje sigue vigente hoy. Observa bien lo que sucede en el mundo moderno. La industria alimentaria promueve cada vez más el consumo de insectos, grillos en polvo, larvas deshidratadas, barras energéticas con hormigas trituradas, todo disfrazado bajo etiquetas de sustentabilidad, eficiencia proteica y nutrición futurista. Pero la palabra de Dios no ha cambiado. No se ha actualizado para seguir modas ni para complacer a la cultura. El mandato sigue firme como en el desierto. No los toquen, no los coman, no se contaminen con estas criaturas, porque en el fondo esto revela un patrón espiritual peligroso. El mundo empuja constantemente al pueblo de Dios a cruzar líneas que Él ya trazó con fuego.
Nos seduce con lógica ecológica, con presión cultural, con argumentos científicos, pero la fidelidad al Eterno implica resistir esas tentaciones y mantener la pureza que Él demanda. Porque lo que uno consume, según la cosmovisión bíblica, no solo influye en el bienestar físico, sino que también tiene un impacto profundo en el alma y en el espíritu. Alimentarse con aquello que Dios ha declarado impuro es abrir puertas invisibles que conectan con realidades espirituales contrarias a su voluntad y que afectan el equilibrio interior del creyente. Por eso, cuando la Torá prohíbe comer lo que se arrastra sobre la tierra, no está simplemente estableciendo una norma dietética, sino defendiendo una identidad sagrada y única. La voz del cielo, que resuena a lo largo de los siglos, dice con firmeza: Shah, santos, porque yo soy santo. Esa santidad no comienza solamente en el templo, ni se limita al Shabbat o a las fiestas bíblicas, sino que se manifiesta en lo cotidiano, en cada elección, en el plato que se pone sobre la mesa, en la cocina, en el supermercado. Comer no es solo nutrirse, es un acto espiritual y una decisión de pacto. Por eso, la mesa de aquel que sirve al Señor no puede estar llena de lo que Él ha llamado abominación. Incluso los detalles más pequeños, como la posible presencia de fragmentos de insectos en alimentos procesados, son tratados con la máxima seriedad en el mundo kosher. No es paranoia ni extremismo, es santidad en acción. Los judíos observantes inspeccionan cuidadosamente cada grano, cada hoja, cada fruto seco. Aplican métodos rigurosos de limpieza, utilizan filtros especiales, coladores y luz ultravioleta, no por legalismo, sino porque saben que la pureza espiritual empieza en los detalles que otros ignoran. Y esto no es exageración, sino un compromiso profundo con un pacto eterno que sigue definiendo quiénes somos, incluso en el siglo XXI. El pueblo de Dios no acepta todo, no come todo, no toca todo. Cada vez que decimos no a un plato impuro, estamos diciendo sí a algo infinitamente mayor, a la presencia de Dios, a su propósito, a su voluntad, a una vida que honra lo eterno en lo más cotidiano. Ahora que conoces estos 5 alimentos que los judíos no pueden comer, quizás te preguntes: ¿es necesario tanto rigor, tanta separación, tantos detalles? La respuesta es sencilla, pero con un peso espiritual enorme. Obedecer a Dios en los pequeños detalles es una forma poderosa de expresar amor, respeto y reverencia. Para el mundo moderno, todo esto puede sonar como un exceso, una religión antigua o fanatismo, pero para quien entiende el valor de la alianza con el Dios vivo, cada regla es un regalo, cada restricción es protección, cada límite es una expresión de intimidad, porque al final, cada elección en la mesa es una manera de decir: Señor, te pertenezco, incluso en lo que como, quiero agradarte. Estas prohibiciones no son una dieta, sino señales visibles de una identidad invisible. Son parte del diseño de un pueblo apartado, consagrado. Un pueblo que no se guía por modas, sino por la Torá. Y puedes estar seguro, en un mundo donde la confusión reina, donde la oscuridad se disfraza de luz y lo impuro se presenta como progreso, vivir con discernimiento es un acto radical de resistencia espiritual. Por eso, más importante que memorizar listas de alimentos permitidos o prohibidos, es entender el principio que sostiene todo esto: separación, santidad y fidelidad. Porque no se trata solo de lo que entra por la boca, sino de lo que eso revela sobre lo que ya vive en el corazón. Tal vez no seas judío, tal vez ni siquiera practiques la Torá, pero si amas a Dios, esta lección permanece. Él espera a un pueblo que viva diferente, piense diferente, coma diferente, que diga:
no al mundo y sí a su reino. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a hacer algo sencillo, pero con gran valor espiritual. Deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita. No solo para apoyar este contenido, sino para asegurarte de que seguirás recibiendo mensajes que no endulzan la verdad, sino que la proclaman con claridad, amor y profundidad. Y más aún, comparte este video con alguien que amas, con alguien que quizás nunca imaginó que hasta lo que come puede ser una batalla espiritual. Tú puedes ser la puerta que conecte la tradición con la revelación, el punto donde la costumbre se convierte en conciencia y el conocimiento en santidad. Porque sí, el reino de Dios comienza en la mesa, pero siempre termina en el corazón. Nos vemos en el próximo video, si el Eterno lo permite. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te enseñe a elegir, incluso en el plato, lo que alegra su corazón. Shalom. M.